Jueces 7:9. En el primer capítulo de hoy empezamos con una pregunta para vosotros, pero antes os voy a poner un poco en contexto. En este capítulo se intenta reducir el ejército de Gedeón, porque Dios se lo pide. Y Dios dice: el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire. Y se retiraron 22.000 personas. Solo quedaron 10.000 de las que había. De hecho, esto lo dice en batallas anteriores porque, claro, si alguien tenía miedo, al final eso se contagia, quieras o no. Tienes que estar ultra mega seguro para que no se te contagie el miedo. Y aquí se les decía: si vais a tener miedo, no pasa nada, os volvéis y no vais a luchar porque si no, no tiene sentido. Y ahora viene la pregunta del episodio. Aquí ya solo quedan 10.000 y Dios les pide que bajen al agua. Bueno, esto se lo pide a Gedeón para probarlos, porque aún quería quitarse a gente de esa batalla, ya que si al final todos luchaban, es como que se veía que como que había sido el pueblo y no había sido Dios el que había podido contra los que tenían que luchar. Por lo tanto, esto se dividía en dos. Tenían que beber agua. Y yo ahora os pongo en situación. Vosotros se os manda beber agua del río. Entonces, ¿cómo la beberíais? ¿Os arrodilláis y bebéis agua o la medíais el agua de vuestras mismas manos? Ahí os lo dejo para del episodio si os hace falta, pero creo que ya lo sabréis cómo beberíais agua vosotros. Bien, pues los que bebieron de sus manos, que fueron 300, fueron los que Dios eligió para combatir la batalla. Así que si has bebido arrodillado, lo siento, pero no te hubiese escogido, pero si has bebido de tus propias manos, enhorabuena, hubieses ido a luchar. Continuando con... A mí es que me gusta verlo así porque al final también me entretengo. Yo muchas veces cuando estoy leyendo la Biblia, cuando la estoy estudiando, me pongo en situación de que hubiese hecho yo encima. Yo me acuerdo cuando leí esto que dije, ostras, digo, lo voy a pensar antes de seguir leyendo a ver qué me hubiese pasado a mí en este caso. Y, yo creo que así es una buena forma de motivarse para leerla y estudiarla. Luego se habla del sueño de un madianita, que es que Gedeón baja con Furá, que es otro hombre de los que había allí al campamento, para escuchar lo que dicen, porque no se atrevía a bajar solo. Entonces bajó con Furá y en el campamento estaban los madianitas, los amalecitas y la gente del valle, que aquí claramente se veían que eran tan numerosos como langostas y también sus camellos eran innumerables. Y aquí un hombre estaba contándole un sueño que había tenido a otro sobre Gedeón, que les había entregado a ellos mismos Dios en sus manos. Es decir, a Gedeón le había entregado Dios el pueblo de Madián y esa guerra en sus manos. De modo que al oír esto Gedeón, porque previamente Dios le había dicho: baja y ya verás cómo te llenas de fuerzas para poder combatir. Gedeón le hizo caso, bajó con Furá, como bien he dicho, y oyó el sueño. Cobró ánimos, como Dios le dijo. Por lo tanto, ya estaba completamente seguro de luchar. Y ahora atacan por sorpresa. Sube a donde estaban todos, Gedeón, y bajan a atacar. Lo que me impresionó de esta parte es que empezaban con el grito de por el Señor y por Gedeón. Es decir, que
sabían por qué luchaban. El Señor hizo que cada uno volviese la espada contra su compañero. Dios les entrega a Gedeón y a su ejército a este pueblo. Y quería también demostrar su poder al que entre los madianitas se estaban peleando entre ellos, es decir, se mataban entre ellos porque Dios hizo que sucediese eso. Y aquí sacamos que Dios pelea por nosotros, es decir, hace que nuestros enemigos luchen contra nuestros enemigos. La persecución de Madián viene después, que básicamente Neftalí, la tribu de Neftalí, Aser y Manasés perseguían a los madianitas y luego lo que pasó es que les entregaron las cabezas de Oreb y Zeb, que son los jefes madianitas, y así es como acabaron con esa batalla. Siempre es como, primero, terminan con el pueblo enemigo y al final acaban con la vida del rey, que aún no había reyes, de los jefes. No sé, es algo que se nos tiene que quedar de este libro, bueno, sobre todo a mí. El capítulo 8 trata de la susceptibilidad de los eframitas, los de la tribu de Efraín, porque estos vienen a enfadarse porque no se les había avisado, cuando Gedeón sí que los avisó, pero ellos no quisieron ir a luchar y ahora es como que se lo echan en cara. Y les dice Gedeón, ¿lo que he hecho yo puede compararse con lo que habéis hecho vosotros? Y ahí les deja que reflexionen y encima hasta se callan, porque sabían que Gedeón tenía razón. De modo que continúa con la gran victoria de Gedeón en la Transjordania. Se da que tenían hambre y sed, pero ni Sucot ni Penuel, los pueblos estos, les dieron de comer porque aún no habían hecho lo que decían. Es decir, fueron a pedir de comer y cuando pedían decían, por favor, dadnos de comer que vamos ahora contra este pueblo, contra el otro, pero como no lo habían hecho aún, no les dieron nada. Y ahí es cuando Gedeón les dice, bueno, volveré y me vengaré de esto. Porque claro, ellos necesitaban comer, necesitaban beber. Pues bien, finalmente obtienen la victoria sobre Zebaj y Salmuná, que eran los pueblos o ciudades donde ellos decían a los anteriores pueblos que iban a conquistar, que iban a vencer y que no les creyeron. Y aquí se hizo prisioneros a los reyes y se derrotó a todo el ejército. De modo que, como había dicho Gedeón, en Sucot y Penuel vuelve a vengarse y apresó a un joven de Sucot, que éste le dio los nombres de los jefes y ancianos. Así pues, se venga de estos dos pueblos, como bien he dicho antes. Zebaj y Salmuná mataron a los hermanos de Gedeón, pero Yeter no se atrevió a matarlos. Entonces, al final, los que mataron, o mejor dicho, el que mató a Zebaj y Salmuná, que eran los jefes, fue Gedeón. Porque como que se lo dijo a su hijo, pero su hijo, que es Yeter, no quiso. No se atrevió porque era muy joven. Gedeón no acepta ser rey, diciéndoles, no reinaré yo sobre vosotros, ni mi hijo, porque el Señor es quien debe reinar sobre vosotros. Me encanta esto que dijo, de verdad. Es que aquí se ve la fe que Gedeón tenía y cómo le muestra al pueblo que no es el hombre quien debe reinar, sino Dios. Y si reinará el hombre, pues que Dios interceda por él, que el Espíritu interceda por él. Y pidió
a cada uno del pueblo, un anillo para el botín de oro para hacer un efod. El efod, si bien recordáis, lo vimos en Éxodo 28, que ahí básicamente decía cómo se realizaba este. El efod era una de las vestiduras sacerdotales, pero según lo que pone en el comentario bíblico que se encuentra aquí en mi Biblia, es que la palabra efod en este contexto designaba un instrumento de adivinación idolátrica destinado por Gedeón al culto de Yahvé. De todas formas, salió mal todo esto y en los últimos años de Gedeón el país estaba en paz durante 40 años, durante su vida. Indica que Gedeón tuvo 70 hijos, que yo cuando lo leí dije, madre mía, pero también indica que tuvo muchas mujeres. Obviamente, si hubiese sido con una, yo creo que la pobre no daría para más ya con tanto hijo, pero no, fueron de diferentes mujeres. Al morir Gedeón, ya tomaron por dios a Baal-Berit y lo último que dice de Gedeón es que los israelitas, el pueblo, no demostraron agradecimiento a la casa de Gedeón. El capítulo 9 y el último capítulo de hoy trata sobre el hijo de Gedeón, Abimelech, que este nombre significa mi padre, un rey. Y este hombre pregunta al pueblo que si querían ser gobernados por 70 hombres, ya que Gedeón tenía 70 hijos, o por uno. Los convence, más o menos, les dice argumentos que se ve que sí que al final consiguieron quedarse con ellos, y lo que hace Abimelech es matar a todos sus hermanos, menos a Jotán, que era el hijo menor de Gedeón. A este no lo mató porque se escondió. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque en la Biblia pone, en varias traducciones que he visto, que mató a los 70 hermanos varones, pero no tiene sentido, porque si Abimelech era uno de los hijos de Gedeón y Jotán era otro, mataría a 68, no a 70. Al no ser que Gedeón tuviese 72 hijos y ya sí que obviamente mató a 70. Esto es algo que me genera un poco de duda. No sé si es que lo he leído mal o qué, pero yo he buscado 1000 veces este versículo y sí que indica que mató a 70, pero si tiene 70 es lo que os he planteado ahora mismo. Ahí se me queda esa duda, ahí se me queda. Finalmente es proclamado rey en Siquén y ahora se viene un apólogo que realiza Jotán, que era el hijo que logró escapar de las manos de su hermano. Y por si no sabéis qué es un apólogo, os lo voy a explicar, que es el sinónimo que se le puede encontrar a apólogo es una parábola. Y es un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. Tenía un resumen aquí que yo me había organizado para contároslo, pero creo que lo mejor es que os lo lea. Así que así dice: Escuchadme, señores de Siquén, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo: ¿voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros.
Les respondió la higuera: ¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la vid: Ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la vid: ¿Voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Todos los árboles dijeron a la zarza: Ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: Si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Esta es la parábola o apólogo, como lo queráis llamar, de Jotán. Básicamente, con lo que me quedo aquí es que la zarza realmente es un arbusto bajito y no ofrecía ninguna sombra a nadie. A raíz de esta parábola del apólogo, Jotán reflexiona sobre la situación actual a la que se están enfrentando. De modo que hay una revuelta de los siquenitas contra Abimelech, donde éste indica que gobernó 3 años, y aquí el Señor manda un espíritu de discordia entre Abimelech y los nobles de Siquén por el crimen que habían cometido de matar a todos sus hermanos. Lo que saco yo de aquí es que Dios puede dar y quitar la paz cuando Él quiera, cuando Él le dé la gana. Él tiene el control. Aquí es donde Gaal, hijo de Obed, se revela y dice: ¿por qué servir a Abimelech? Y empieza a hablar con los del pueblo y se dan cuenta que tiene razón. Por lo tanto, Zebul, que era el gobernador de la ciudad, se enteró y se lo dijo a Abimelech. Entonces Abimelech va contra los siquenitas, gana, y Gaal se da cuenta de que, bueno, esto antes de que pase todo esto, de que ganen, Gaal se da cuenta de que van a atacar. Y aquí es donde Zebul le dice: ¿dónde está tu boca que decía? Y le cuenta todo lo que decía. Es como, mira, por listo, aunque realmente Zebul lo decía por orgullo. De modo que Abimelech derrotó a Siquén y Zebul, echando a Gaal y a sus hermanos, y luego viene la destrucción de Siquén, donde fue a matar a toda la gente que habitaba. Prendieron fuego al templo y ahora iba a prenderle fuego, pero una mujer le tiró sobre su cabeza una piedra de molino y le rompió el cráneo. Lo que yo aquí me apunto, que le daba vergüenza que le matase una mujer, y le dijo a su escudero que le matase para que no constara que había sido una mujer quien le había matado, sino un escudero. Él consideró que morir así era más viril que si se quedaba que le matara una mujer, pero no. Pasase lo que pasase, la que le tiró la piedra y lo dejó inconsciente, casi muerto, fue la mujer. Así que fue la mujer la que pudo con él. Lo último que me gustaría leeros es el último versículo de este capítulo 9, que es: Así devolvió Dios a Abimelech el mal que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Sigo sin entender otra vez lo de 70 hermanos. Serían 68, digo yo. Y así hizo Dios también que recayera sobre la gente de Siquén la culpa que había acarreado su maldad. De este modo se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal, que era Gedeón. ¿Qué extraemos de aquí? Que debemos considerar si Dios nos advierte algo, porque Jotán les advirtió a todos lo que iba a pasar con esa parábola y luego la reflexión que hizo, pero nadie le escuchó.
cuando realmente él sí que Jotan puso a Dios por delante en todo momento. Y esto ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y muchísimas gracias por escucharme un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.